Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Siempre dentro del tema del viento geostrófico vamos a, vamos a tratar hoy de transformar un poco la expresión que encontramos para viento geostrófico. Y lo que queremos es escribirlo en términos de las coordenadas de presión. Recordemos primero que, bueno, esta es la fórmula que ya encontramos para el viento geostrófico. Hemos enfatizado varias veces que depende del gradiente de la presión y este producto cruz pues es consecuencia directa de el otro factor que entra en consideración, que es la fuerza de Coriolis. Tal y como está escrito esto acá, nosotros lo que necesitamos es saber cómo varía la presión a una cierta altura constante. Sin embargo, esa no es la manera más pronta y eficiente de poder utilizar esta expresión. Lo que nosotros necesitamos es hacerlo de la otra manera, de especificar cuál es la altura de un valor constante de presión. Normalmente, uno considera que la presión es función de las tres coordenadas, algo así como un campo que depende tanto de X, de Y, como de la altura Z. Y esa es la manera en la que hemos estado describiendo el viento geostrófico hasta el momento. Lo que nosotros quisiéramos hacer ahora es algo que habíamos hecho al principio del curso, en donde uno tiene la presión en función de la altura. Ahora lo que nosotros queremos es la altura en función de la presión, es decir, queremos cambiar la coordenada Z y queremos cambiarla por la presión, porque aparte de las consideraciones prácticas que ya habíamos mencionado, como que es mucho más fácil medir presión que altura, también tiene esto unas ventajas matemáticas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, acá quiero decir explícitamente que no voy a seguir exactamente la deducción del libro, en donde pues, la deducción es bastante sencilla y bastante geométrica, tal y como está descrita en el libro. Yo voy a adoptar otra manera, otro punto de vista ligeramente diferente para obtener la misma expresión. Y es que consideremos un diferencial de presión. Es decir, si nosotros ya tenemos que la presión es función de las tres coordenadas, entonces si calculamos el diferencial total utilizando las reglas de cálculo de varias variables, pues sabemos que esto va a ser la derivada parcial respecto de cada coordenada por un diferencial de cada coordenada. Entonces esa es la manera usual de calcular un diferencial de una función que depende de varias variables. Lo que vamos a considerar es qué pasa si la presión es constante, es decir, vamos a considerar que estamos sobre una superficie de presión constante. Entonces, si hay cambios en las coordenadas, estos cambios van a ser de tal manera que el diferencial de presión sea cero. Eso nos asegura que nosotros estamos en una superficie de presión constante, si lo queremos visualizar de esa manera. Entonces, si la presión es constante, entonces dP es igual a cero. Y entonces, tomando cambios únicamente en X y en Z, tenemos lo siguiente. Acá hemos tomado solo X y Z para hacer las cosas sencillas. Es decir, estamos asumiendo que no nos movemos en Y y que de Y es igual a cero. Entonces, la expresión que está aquí arriba para dP se convierte únicamente en el primer término que está acá, el cambio de la presión en X, más el último término, el cambio de presión en Z. Entonces, esto que está acá es una expresión que se debe cumplir siempre que delta X y delta Z cambien de tal manera que estamos en una superficie de presión constante. Entonces recordemos que
digamos, la presión puede cambiar cuando nos movemos en la dirección horizontal, y cambios de presión pueden haber tanto en horizontal como en vertical. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá es que X y Z van a cambiar de tal manera que se satisface la condición de que estamos en una superficie de presión constante. Esto es importante enfatizarlo, ¿no? Porque nuestro resultado final depende de esto. Entonces, de nuevo, esta expresión que está acá sería algo que nos da los cambios de presión tanto en la dirección horizontal X como en la dirección vertical Z cuando nos movemos una distancia delta X y una distancia delta de Z. Ahora recordemos que nosotros sabemos muy bien cómo cambia la presión respecto de la coordenada Z. Y eso es lo que llamamos nosotros el equilibrio hidrostático, que hemos utilizado una y otra vez. Si nosotros sustituimos esta derivada en Z por el valor de menos ρ por G, podemos expresar esta expresión, valga la redundancia, de esta otra manera. Y entonces acá vale la pena enfatizar que esta derivada que nosotros tomamos acá, derivada de la presión respecto de X, es una derivada de la función P que depende de X, de Y y de Z. Y entonces por la misma definición de derivada parcial, esta derivada de P respecto de X asume que tanto Y como Z son constantes. Entonces acá solo enfatizamos, ponemos este Z acá para hacer énfasis en que esta derivada asume que Z es constante. Bueno, Y también, pero no la estamos tomando en cuenta en este momento. Entonces, esta derivada, de nuevo, la calculamos tomando que Z es constante. Luego, el término que nos quedó aquí lo pasamos del otro lado de la ecuación y entonces nos queda simplemente densidad por gravedad por el cambio de altura de Z. Muy bien. Ahora nosotros podemos pasar el diferencial de X a dividir del otro lado de la ecuación. Y esta ecuación sigue siendo válida. Y lo que nos dice es que estamos expresando el gradiente de presión, es decir, el cambio de presión en la dirección horizontal X, como la razón de una distancia vertical de Z y una distancia vertical de X. Ahora recordemos, estas distancias son válidas siempre que estemos en una superficie de presión constante. Es decir, X y Z tienen que variar de tal manera que nos mantenemos en la misma presión, porque esa es la condición que nosotros pusimos al principio. Entonces notemos, X es una dirección horizontal, Z es vertical. Entonces la variación de esto, el tamaño de estas dos, tiene que ser tal que la presión se mantiene constante. Y esa es básicamente la idea de esta deducción que vamos a hacer. Entonces voy a volver a copiar esta última expresión, ¿no? Esta es la que teníamos ahí abajo. Entonces, este cambio que tenemos acá, que es un cociente de dos distancias, lo podemos ver como una derivada o como la razón de cambio de la altura Z respecto de X cuando la presión es constante. Entonces, podemos escribir esta razón entre dos distancias como una derivada. ¿Cómo cambia la altura respecto de X cuando P es constante? Entonces, por eso era de enfatizar tanto que esta variación en distancias era cuando la presión es constante. Y entonces acá nosotros podemos asumir que Z ya no es simplemente la coordenada Z que se mantenía constante en esta derivada, sino que es, la función inversa de lo que teníamos acá al principio. Es decir, aquí tenemos P en función de las coordenadas. Entonces podemos asumir que ahora despejamos Z
y Z depende de X, de Y y de P. Entonces, este procedimiento que hicimos acá lo podemos duplicar haciendo que la variable que no se mueva sea X y la que sí varíe sea Y, y llegamos a una expresión más o menos similar. Y entonces lo que esto nos dice es que el gradiente de presión, es decir, la variación de la presión tanto en X como en Y, la podemos expresar como la variación de la altura de una superficie de presión constante tanto en X como en Y. Entonces, el gradiente de presión se puede expresar en términos de la variación de altura a presión constante. Es decir, ahí es donde hemos invertido las coordenadas. Ahora tenemos Z en función de X, de Y y de la presión. O sea, P se convierte ahora en nuestra variable independiente y Z es la variable dependiente, que era como lo teníamos al principio. Entonces esto nos da una equivalencia entre los gradientes. Este gradiente que está acá significa derivar la presión respecto de X, de Y y de Z. Este gradiente que está acá con el subíndice P indica que estamos en coordenadas de presión, es decir, acá estamos derivando respecto de X, de Y y de la presión. Y este Z ahora no es la coordenada independiente Z que teníamos al principio, que es la que entra en esta expresión. Z ahora es una función de X, de Y y de la presión. En otras palabras, si nosotros damos, por ejemplo, coordenadas, latitud y longitud, eso determina la ubicación horizontal. Y la función que tenemos acá nos daría a qué altura se encuentra una presión P determinada. Y entonces ese es el cambio de variables que estamos utilizando acá. Entonces, al final de cuentas, esta expresión lo que nos permite es reescribir la fórmula del viento geostrófico. Entonces, aquí podemos sustituir el gradiente de presión en coordenadas espaciales y nos vamos a coordenadas de presión. Entonces, cuando sustituimos esto, pues aparece un ρg. Entonces, la densidad se cancela y aparece G. Y esto, pues en componentes, las dos componentes horizontales viene siendo esto. Y lo que ganamos es que no aparece la densidad. Entonces es una función menos de la que tenemos que preocuparnos. La magnitud del viento geostrófico ahora solo depende de G, que es constante, de F, que la podemos tomar constante en una región bastante grande de la superficie, y las componentes están dadas como la variación tanto en X como en Y de la altura a la que se encuentra una superficie de presión constante. Entonces, esta expresión es muy útil porque entonces nosotros podemos hacer estimaciones utilizando gráficos como este. Entonces, esta es una gráfica del libro, es la figura 5 del capítulo 5, es la figura 13. Y la descripción de esta gráfica es que es la superficie de 500 hectopascales o 500 milibares. Y los contornos que están acá son contornos de altura. Es decir, acá no estamos graficando presión, sino que estamos graficando la altura a la que está la superficie de presión 500 hectopascales. Entonces, esta es justamente la información que nos da, por ejemplo, este tipo de gráficas, en donde ahora podemos utilizar esta expresión que acabamos de encontrar para fácilmente calcular cuál es la magnitud del viento geostrófico. Entonces, acá yo marqué con esta línea roja una sección en donde las líneas de contorno tienen una separación más o menos uniforme en longitud. De la información de esta gráfica sabemos que cada una de estas líneas corresponde a una separación de, valores de 60 metros de altura. Entonces, por ejemplo, acá se alcanza a ver que esta curva tiene 588 decámetros, es decir, decenas de metros. Los numeritos son pequeñitos y no se aprecian bien, pero
lo que la gráfica nos dice es que cuando pasamos de un contorno al siguiente, tenemos una variación de altura de 60 metros. Entonces, como habíamos visto, la altura siempre es más grande en latitudes tropicales porque ahí está la temperatura más grande. Y la altura de la superficie siempre es más pequeña en los polos porque ahí el aire está más frío. Entonces, en esta región que está acá, podemos tratar de estimar cuál es la magnitud del viento geostrófico. Entonces, de la formulita que tenemos aquí arriba, F, que es el parámetro de Coriolis, recordemos que es 2 veces la velocidad angular de la Tierra por el seno de la latitud. Entonces, la velocidad angular es del orden de 7 por 10 a la menos 5. Y el seno del ángulo, acá pues hay que tomar una latitud promedio. Entonces acá esa latitud la podemos ir a buscar, por ejemplo, a un mapa, podemos ir a Google Maps y ahí encontramos perfectamente la latitud. Y esto pues en el punto medio es más o menos 40 grados. Entonces este F es del orden de 10 a la menos 4. Luego, ¿cómo estimamos este gradiente? Entonces este gradiente ya no es el gradiente de presión, sino que es el gradiente de la altura, de cómo cambia la altura de una superficie de presión constante. Entonces esta es la superficie de 500 milibares, 500 hectopascales. Pues, ¿cómo estimamos la altura? Fácil. Recuerden que el gradiente al final de cuentas es una derivada. Entonces lo podemos estimar como el cambio en altura dividido el cambio en longitud, es decir, la longitud L sobre la cual sucede ese cambio. Entonces, acá, sobre la longitud que marca esta línea roja, nosotros tenemos 9 contornos. Entonces, si cada contorno corresponde a un cambio de altura de 60 metros, el cambio total pues es 9 por 60 metros. Y esto ocurre sobre una longitud L horizontal que igual podemos ir a medir a Google Maps. Google Maps tiene ahí la opción de medir distancia sobre el mapa y esto corresponde más o menos a una distancia de 2000 kilómetros o 2 por 10 a la sexta metros. Y esta entonces es una estimación del gradiente de la altura, que es alrededor de 2.7 por 10 a la menos 4. O sea, es bien pequeñito. Es una variación de unos cuantos metros en una distancia horizontal de 2 millones de kilómetros, 2 millones de metros. O sea que esta variación es bien leve, es muy pequeña. Entonces, poniendo todo junto, ¿no? G ya sabemos, ¿no? Es 9.8, por todos estos factores, nos da que la magnitud del viento es del orden de 26 metros por segundo. Y eso, pues, es más o menos un valor típico del viento en estas condiciones. ¿En qué dirección sopla? Entonces recordemos que los contornos que vemos acá son tangentes a la dirección del viento. Y en este caso el viento sopla hacia el este, ¿verdad? Porque baja altura está acá hacia el norte y altura más grande está acá hacia el sur. Y entonces ese es el patrón típico del viento en estas latitudes y a esta altura. Noten que acá las líneas están la separación es poca, están bastante juntas. Si nosotros hubiéramos hecho esta estimación, por ejemplo, acá en el viejo continente, acá la separación es más grande. Y de hecho, por ejemplo, acá la separación es grande y más hacia el norte la separación es pequeña. Entonces, obviamente, donde las curvas están más separadas, sabemos que el viento circula más lentamente. Donde están más juntas, circula más rápidamente. Entonces, es por eso que en este tipo de gráficas, en donde podemos graficar la altura de una superficie de presión constante, inmediatamente estas curvas nos dicen hacia dónde fluye el viento y la magnitud no la dice, la separación de las mismas. Entonces, por eso es que es importante poder escribir el viento geostrófico en términos de coordenadas de presión. Podemos hacer otra estimación, ¿no?, en cualquier otro lugar y básicamente lo que hay que hacer es ver cuántos contornos de estos son atravesados en una distancia horizontal. Esa distancia horizontal más o menos perpendicular
a las curvas de z constante. De esa manera sabemos que estamos hablando de la magnitud del gradiente. Bueno, entonces con esto terminamos la clase el día de hoy.